cuando conté que estaba embarazada, él me abandonó, corrió de vuelta con su ex. Pero días después, empezó a llamarme, desesperado por una nueva oportunidad. ¿El motivo? Quédate hasta el final y lo entenderás todo. Siempre escuché a mi madre decir que el amor verdadero comienza donde termina la ostentación. Quizá por eso nunca le vi sentido a esa gente que usaba marcas de ropa como si fueran un currículum emocional. Crecí rodeada de todo lo que el dinero puede comprar, una mansión con columnas griegas en pleno centro de Vigo, cenas con políticos, viajes a cualquier lugar del mundo, pero, aún así, lo que más marcó mi infancia fue una frase simple que mi madre repetía como un mantra: Maite, la única herencia que vale es la sinceridad. Mi padre, don Eloy, era una figura casi mítica en la provincia. Empresario frío en los negocios, pero con un corazón sorprendentemente cálido en casa. Nunca me faltó nada. Ni cariño, ni atención, ni oportunidades. Pero cuanto más crecía, más me daba cuenta de que mi realidad alejaba a las personas en lugar de acercarlas. No sabían cómo tratarme, o peor, me trataban como si fuera una oportunidad. Por eso, cuando conocí a Teodoro, algo se encendió. Nada de miradas con segundas intenciones, ni halagos ensayados sobre mi apellido, sobre todo porque, para él, yo era solo Maite. Una joven común, viviendo en un barrio estrecho de Vigo, que dividía su tiempo entre trabajos freelance de diseño gráfico y estudios. Y la verdad es que, en esa época, yo creía firmemente que eso era suficiente. Nos conocimos por casualidad, en una tienda de artículos de segunda mano en el centro. Yo buscaba una lámpara antigua para decorar la casa que acababa de alquilar, una residencia modesta, con azulejos desgastados y olor a madera vieja. Él me ayudó a bajar una caja pesada de lo alto de una estantería, y al minuto siguiente ya estábamos riendo. Era torpe, pero cautivador. Teodoro tenía ese tipo de amabilidad que parece espontánea, aunque no lo fuera. Empezamos a vernos con frecuencia. Me recogía después del trabajo con una motito azul que tose más de lo que anda. Yo fingía que lo odiaba, pero en el fondo me gustaba. El viento en la cara, la falta de prisa, la ilusión de libertad. Era fácil olvidar que mi cuenta bancaria tenía más ceros de los que él podría imaginar. Dejé mi coche deportivo en el garaje de la mansión y les dije a mis padres que necesitaba espacio. Ellos sabían que era una farsa, claro. Mamá creía que era peligroso, papá solo dijo, si es amor de verdad, no importa el escenario. Y me dejaron ir. Adapté mi guardarropa, abandoné los perfumes caros y comencé a hacer las compras en el mercado. Literalmente. Con bolsa de tela y todo. Cada paso era un esfuerzo consciente por vivir fuera de la burbuja. Y, por un tiempo, funcionó. Cocinábamos juntos, inventábamos recetas, nos reíamos de las facturas de luz y hacíamos planes para ahorrar y visitar Granada en tren. Me decía a mí misma, cada noche, que por fin estaba viviendo algo real. Y era cierto, hasta donde yo sabía. Fue un domingo por la tarde, mientras doblábamos ropa con un programa tonto en la televisión de fondo, que lo noté por primera vez, él me miraba diferente. No era desamor, tampoco desprecio, era como si estuviera esperando algo, un cambio que no llegaba. ¿Te imaginas cuidando la casa, lavando ropa, preparando comida, todos los días?, dijo de repente, sin levantar la vista de la camisa que intentaba doblar. Es que, la vida de casado es otra historia, ¿sabes? Me reí por reflejo. Pero la pregunta quedó. Porque hasta ese momento, Teodoro siempre hablaba de nuestro futuro con entusiasmo. Fantaseaba con ideas, elegía nombres de hijos que combinaran con nuestro acento, decía que haríamos una ceremonia íntima en Ourense, con música flamenca y empanadas hechas por su abuela. Pero esa frase fue distinta. Tenía peso. Una incomodidad. Una exigencia oculta. Con el tiempo, las señales se repitieron. Pequeñas impaciencias. Bromas con sabor a crítica. Empezó a comentar, como quien no quiere la cosa, que su exnovia, esa tal Lucía, era más despreocupada, más liviana con la vida. A veces hablaba de ella como quien comparte recuerdos banales. Otras veces, parecía evocarla para compararme.
Lucía era del tipo que aceptaba acampar sin siquiera cepillarse los dientes, soltó una vez, mirándome por encima del borde de la taza de café. Bueno, yo prefiero cama limpia y sábanas planchadas, respondí, intentando mantener la ligereza. Pero por dentro, la incomodidad ya germinaba. Me preguntaba, ¿y si todo este amor solo existe porque él cree que estamos en el mismo barco? Porque vivo en una casa estrecha, uso transporte público y cuento monedas a fin de mes como él. Si mañana supiera que tengo una casa con piscina en Nigrán, una cuenta bancaria que nunca ha visto el rojo, ¿aún me amaría? ¿O me trataría como un billete dorado? La duda empezó a carcomerme en silencio. A diferencia de Teodoro, soy buena escondiendo la incomodidad. Soy hija de don Eloy, aprendí a no entregar mis pensamientos a la primera provocación. Pero por dentro, cada comentario suyo iba deshilando el tejido de lo que construimos juntos. Una noche, llegó irritado. Dijo que estaba agotado del trabajo, que el jefe no reconocía su esfuerzo, que la vida siempre era más difícil para quien nació sin cuna. Quise apoyarlo, pero me miró con los ojos entrecerrados y soltó, «Tú no entiendes, Maite. Siempre fuiste así, con ese aire delicado, voz suave. Apuesto a que nunca pasaste necesidad de verdad». Sonreí. Casi pedí disculpas por una vida que él no sabía que yo tenía. Pero me callé. Porque ahí, en ese instante, entendí que había un abismo entre nosotros, y que él no tenía idea de que el hueco era aún más profundo de lo que imaginaba. Quería aferrarme a la idea de que todo aquello era solo paranoia mía. Que el cansancio, el estrés y la convivencia estaban desgastando algo que aún podía salvarse. Pero cuando necesitas convencerte de que te están amando, es porque ya empezaste a dudar. Fue entonces cuando decidí. Compré 2 pruebas de embarazo, falsas, con resultado positivo garantizado, en una tienda online de artículos para fiestas. El paquete llegó en una caja discreta, escondido entre catálogos de papel reciclado. Guardé las pruebas en el segundo cajón de la cómoda, detrás de los calcetines viejos, y esperé el momento adecuado. No había nada de romántico en ese plan. Era una trampa. Una oportunidad, la última, para descubrir quién era realmente Teodoro cuando el mundo no le sonreía. Si reaccionaba bien, le diría que era solo una broma y nos reiríamos, pero si actuaba diferente, conocería su verdadera cara. Esa noche, preparé la cena como siempre. Arroz al horno, con pimientos rojos y queso manchego, como le gustaba. Me senté a la mesa con las manos firmes y el corazón en calma. Ya no temblaba. Ya no esperaba cariño, solo una respuesta. Él comía distraído, cortando los pedazos con prisa, como quien quiere terminar rápido. Yo observaba todo en silencio. Y entonces hablé. Teodoro, creo que estoy embarazada. La cuchara se detuvo a medio camino. El silencio fue inmediato. Es largo. Mucho más largo que cualquier pausa cómoda entre 2 personas que se aman. Él me miró como si yo hubiera hablado en otro idioma. ¿Cómo así que, crees?, preguntó con la voz baja, casi ahogada. Los síntomas, estoy retrasada, me siento rara. Hice la prueba. Dio positivo. Él apartó el plato. Respiró hondo y luego se pasó la mano por el cabello como si intentara deshacer un nudo invisible. Esto se puso muy serio, dijo, sin siquiera mirarme a los ojos. No preguntó si yo estaba bien, ni qué pensaba hacer, ni siquiera sugirió repetir la prueba. Solo eso, se puso serio, como si hasta ese momento hubiera sido un juego. Terminó la cena en silencio. Durmió en el sofá, diciendo que necesitaba pensar. Y yo dormí en el cuarto, observando la sombra de la lámpara reflejada en la pared, como si eso pudiera darme alguna respuesta. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de los cajones abriéndose. Cuando fui a la sala, él tenía 2 maletas listas. Ni siquiera intentó disimular. No es el momento para esto, Maite. Yo no soy ese tipo de hombre. No puedo atarme a algo así, de repente. Necesito irme. ¿De repente? Esto es un hijo, Teodoro. Un hijo tuyo. Mi voz salió firme, pero con un veneno dulce. Sabía que era mentira,
pero él no y aún así, se fue. No hubo discusión. Ni lágrimas, ni gestos de arrepentimiento. Solo una despedida apurada y la puerta cerrándose con la misma frialdad con la que solía hablar de Lucía. Las semanas siguientes fueron un borrón. Pero lo peor no fue el silencio. Fue lo que descubrí pocos días después, por una amiga en común que ni siquiera sabía de nuestra situación. Teodoro había vuelto con la ex. La tal Lucía libre. Nada de amor, nada de drama. Simplemente no quiso quedarse solo. Y ahí, por primera vez, no me dolió que me dejara. Dolió darme cuenta de lo pequeño que era. Dolió haber apostado tanto por alguien tan superficial. Volver a casa después de todo eso fue más fácil de lo que imaginé. Mis padres no pidieron explicaciones. Mamá me abrazó fuerte, y papá solo me miró y dijo, bienvenida de vuelta, Maite. Como si nunca me hubiera ido. Guardé el capítulo con Teodoro en un rincón de mi pensamiento, como quien guarda un objeto que ya no sirve, pero aún no puede tirar. No había más espacio para preguntas, ni para rabia. Él no me engañó. Yo fui quien quiso creer. Retomé mi vida con una dignidad silenciosa. No hice escándalos, no publiqué indirectas. Simplemente seguí. Volví a encargarme de los negocios de la familia, ocupé mi lugar en reuniones con abogados, revisé contratos, viajé a Alicante por trabajo. Y, por primera vez en meses, me permití ser exactamente quien soy, sin disfraces, sin filtros. Redescubrí el placer de vestirme como quería, conducir mi coche sin miedo a parecer demasiado, elegir vinos sin pensar en el precio. Y curiosamente, también empecé a atraer personas más sinceras, sin máscaras ni intenciones ocultas. Algunas amistades resurgieron. Otras nuevas aparecieron. La vida, con sus ironías, siempre encuentra la forma de seguir. Fue una tarde cualquiera, de esas en las que uno no espera nada, cuando el destino decidió hablar. Había ido a Pontevedra a comprar un regalo para mi ahijada. Me acompañaba Mercedes, una de las empleadas más antiguas de la casa, que insistía en cargar las bolsas como si fuera un acto de honor. Al salir de una tienda, estacioné justo enfrente, uno de los modelos más raros de la región, regalo de cumpleaños de mi padre, plateado, reluciente, impecable. Y ahí lo vi. Teodoro. Parado al otro lado de la calle, con la misma chaqueta que había dejado colgada en nuestra antigua casa. Llevaba una bolsa en la mano, distraído. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, se congeló. Cruzó apurado. Pasos cortos, nerviosos, como quien intenta alcanzar una verdad que no comprende. Maite, ¿ese coche es tuyo? La voz le salió demasiado alta, mezclando sorpresa con algo entre envidia y desesperación. Yo abrí la puerta del coche con calma, sin decir una palabra. Pero antes de que pudiera responder, Mercedes, siempre directa, siempre sin filtros, soltó, claro que es de ella. Es hija de don Eloy, ¿no sabías? Uno de los hombres más ricos de por aquí. ¿Dónde vivías todos estos años, muchacho? El impacto fue inmediato. Su rostro se cerró como un armario forzado. La respuesta no vino en palabras, sino en los ojos abiertos como platos, en los labios que se movían sin sonido, en el cuerpo que parecía haber recibido un golpe invisible. Teodoro se quedó ahí, parado, mirándome como si estuviera viendo un fantasma. Como si, de repente, el suelo conocido le hubiera sido arrancado de debajo, ¿y yo? Entré al coche. Encendí el motor. Y me fui. Sin prisa. Sin bocina. Sin explicación. Acababa de descubrirlo todo. No por mí, sino por el mundo. Y era mejor así. 2 días. Eso fue lo que aguantó en silencio. Cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono por primera vez desde aquel encuentro en Pontevedra, no sentí nada. Ni rabia, ni nostalgia. Solo una calma fría, como quien observa una pieza de ajedrez que ya perdió su utilidad. El primer mensaje era largo. Desordenado. Hablaba de todo y de nada al mismo tiempo, que se sentía perdido, que había cometido un error, que estaba arrepentido. Repetía frases que parecían sacadas de algún manual barato de Reconquista. Maite, necesitamos hablar.
Fui un idiota. Me asusté, pero ya pasó. El susto, la confusión. Quiero estar contigo. Quiero estar con nuestro hijo. Leí. Borré. Esperé. Al día siguiente, llegaron 4 más. Y luego comenzó la avalancha. Me buscaba a todas horas, por la mañana, a media tarde, de madrugada. Me escribía como si cada mensaje fuera su último intento de alcanzar algo que él mismo destruyó. Tenías razón. Hice lo que hacen los cobardes. Pero ahora veo lo que perdí. El niño, también es mío. Quiero asumir. Quiero ser un padre de verdad. Déjame formar parte de esto. Dame una oportunidad. No respondí. No porque quisiera castigarlo, sino porque el silencio decía más que cualquier palabra. Y quizás porque, en el fondo, una parte de mí quería que se hundiera un poco más. Quería que sintiera el peso exacto de la ausencia, no la mía, sino la del valor que nunca supo reconocer. Mientras tanto, mi vida fluía con ligereza. Volví a ocupar mi lugar en los negocios familiares. Retomé reuniones, participé en decisiones importantes, firmé contratos que él ni siquiera tendría la capacidad de entender. Almorcé con diplomáticos, cené con arquitectos, visité Salamanca para una conferencia sobre reestructuración urbana. Y entre una agenda y otra, leía sus mensajes como quien lee una mala novela, con cierta fascinación por la tragedia anunciada. Llegó a dejar una carta en la portería de una empresa donde sabían que haría una visita. La escribió a mano, con la misma caligrafía de los papelitos domésticos que solía pegar en nuestra nevera. Pero esta vez, no había encanto ni intimidad. Solo desesperación. Tú fuiste la única mujer que me vio de verdad. Estaba ciego. No por tu apariencia, sino por mi miseria. Quiero cambiar, Maite. Por nuestro hijo. Por ti. Por mí. Me reí. Y no de sarcasmo. Me reí porque, por primera vez, todo estaba de mi lado. Yo lo sabía todo, él no sabía nada. Yo tenía el control. Él solo tenía la ilusión. Esperé algunos días más. Quería que sintiera el vacío completo. Solo entonces le envié el mensaje, jueves, 21 horas. Restaurante Montemayor. Vamos a hablar. Respondió en segundos. Allí estaré. Gracias. Gracias por darme esta oportunidad. ¿Oportunidad? Ni siquiera imaginaba lo que se venía. Durante los días siguientes, Teodoro siguió enviando mensajes, como si el simple hecho de tener una cita marcada lo autorizara a imaginarse de vuelta a lo que había perdido. Decía que soñaba con nuestro reencuentro, que había pensado incluso en anillos, que estaba cambiando, convirtiéndose en otro hombre. Pero yo no leía todo. Solo lo suficiente. Llegué puntualmente a las 21 horas. El Montemayor estaba lleno, como siempre. Mesa reservada en el salón principal, a la vista de todos. No quería un rincón oscuro. Quería que lo vieran. Que cada gesto, cada palabra, tuviera testigos, aunque fueran anónimos. Teodoro ya estaba allí. Se había cortado el cabello, vestía una camisa almidonada que intentaba parecer costosa. Sonrió al verme, como si el tiempo no hubiera causado ningún daño. Maite, estás hermosa. Siéntate. Vamos al grano. Mi voz salió seca. Él obedeció sin dudar. Pedí una copa de vino. Él pidió agua. Sudaba. Antes de que digas cualquier cosa, quiero que sepas, estoy aquí solo por una razón. Y no es porque aún sienta algo por ti. Abrió la boca, pero levanté la mano. Hablaste de asumir un hijo, Teodoro. De reconstruirlo todo. De formar parte. Pero ¿sabes qué es curioso? Nunca existió ningún hijo. Su rostro perdió el color. ¿Qué? Eso mismo. Nunca hubo embarazo. Nunca hubo prueba verdadera. Fue todo un plan. Una prueba. Una oportunidad que te di para mostrar quién eras cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Tú me mentiste? Mentira fue lo que tú hiciste desde el principio. Te fuiste como un cobarde.
No preguntaste cómo estaba. No preguntaste qué quería yo. Solo pensaste en el peso que eso tendría para ti. Huiste. Miraba alrededor, intentando mantener la compostura. Pero sus ojos temblaban. Maite, Yo estaba asustado. Pensé que eras una mujer común, con una vida sencilla. Y de repente descubriste que yo era rica. Que mi apellido abre puertas con las que ni sueñas. Y ahí sí volviste, lleno de palabras bonitas. Porque ahí sí valía la pena tener responsabilidad, ¿no? No es eso. Yo cambié, te lo juro. Descubrir la verdad solo me hizo dar cuenta de lo especial que eras, mentira. No viste valor en mí. Viste valor en lo que pensaste que podía darte. El nombre. El coche. La cuenta bancaria. La ventaja. Guardó silencio. Yo continué. Teodoro, reprobaste en todo. En el afecto, en el respeto, en la lealtad. Hasta en las mentiras fuiste mediocre. Yo sabía quién eras incluso antes que tú mismo. Y aún así esperé. Te puse a prueba. Te di la oportunidad de demostrar que eras diferente. Bebí un sorbo de vino. Estaba perfecto. Al contrario de él. ¿Sabes qué es lo más irónico? Pensaste que me habías engañado. Pero yo sabía todo. Vi las entrelíneas, los elogios envenenados, las miradas vacías. Y aún así, quise creer. Ese fue mi error. Estaba pálido. La postura deshecha, como un muñeco de trapo. Te amé, Teodoro. De la forma más pura que pude. Escondí todo para que me vieras como persona, no como heredera. Y aún así, elegiste huir. Por segunda vez. ¿Tú, me vas a dar otra oportunidad? Su voz salió fina, ridícula. Sonreí. Tú ya tuviste tu oportunidad. La desperdiciaste por miedo. Volviste por interés. Y ahora, estás sentado frente a la mujer que te superó. No solo financieramente, sino emocionalmente. Ya no soy la Maite que te esperaba en casa. Ahora soy quien manda. Y tú eres solo un error que no pienso repetir. Me levanté de la mesa. Tomé mi bolso. Me acerqué despacio. Y sobre nuestro hijo, espero que esa mentira te acompañe el resto de tu vida. Porque, a diferencia de ti, sirvió para revelar verdades. Lo dejé allí, sentado, mudo, rodeado de miradas curiosas. Salí del restaurante con la cabeza en alto. No por orgullo, sino por alivio. Teodoro nunca más apareció. O tal vez lo intentó, en otros mensajes que jamás abrí. Mientras él se hundía en relaciones desechables y arrepentimientos que resonaban contra sus propios muros, yo florecía, con libertad, propósito y una paz que él nunca sería capaz de comprar. Porque lo que él perdió no fue una heredera. Fue la única mujer que lo amó cuando no tenía nada. Solo se dio cuenta del valor que Maite tenía cuando ya era demasiado tarde. Ignoró el amor sincero, subestimó a la mujer a su lado y lo apostó todo en un juego de interés, y perdió. A veces, la vida solo enseña cuando el dolor de la pérdida grita más fuerte que cualquier consejo. ¿Y tú, alguna vez viste a alguien valorar solo después de haber perdido? Compártelo con nosotros en los comentarios. Tu historia también puede tocar a otras personas.